A veces uno cree que el corazón se acostumbra a ciertos golpes, pero aquel sábado me demostró que hay cosas para las que nadie está preparado. Margaret había pasado la mañana tratando de mantener la compostura, repasando con los dedos el borde de su chaqueta beige, como si ese pequeño gesto pudiera darle un poco de seguridad. Richard caminaba a su lado en silencio, con ese cansancio resignado que solo aparece cuando uno ya intuye que algo no va bien, aunque no sepa aún qué es. Llegaron al hotel, con la ilusión mínima, casi tímida, de ver a su hija comenzar una nueva etapa. Después de meses pagando cada detalle, desde el lugar hasta el vestido, seguían creyendo que de alguna manera ese día iba a ser especial también para ellos. Pero mientras subían por el pasillo alfombrado, Margaret sintió un nudo en el estómago que no pudo ignorar, como si su propio cuerpo tratara de advertirle lo que venía. Cuando Olivia abrió la puerta de la suite nupcial, había en su rostro una frialdad que Margaret nunca le había visto. No había emoción ni un gesto de cariño, ni siquiera una sombra de reconocimiento hacia quienes habían sacrificado tanto para que ese día existiera. Fue directa, casi mecánica, como si repitiera algo que había ensayado. Les pidió que se retiraran porque no estaban invitados, porque no encajaban con la imagen que los Reynolds querían proyectar. Richard sintió como la sangre le abandonaba las manos, y Margaret quedó paralizada, intentando comprender cómo su propia hija podía pronunciar algo así sin pestañear. La puerta se cerró con un clic seco, y el pasillo quedó en silencio. Y en ese instante, que duró menos de un minuto pero que marcó toda una vida, los dos entendieron que había líneas que una vez cruzadas ya no tienen regreso. Bajaron por el pasillo del hotel como si estuvieran saliendo de un lugar donde no eran bienvenidos, aunque habían sido quienes lo habían pagado casi todo. Margaret sentía que cada paso pesaba el doble, como si sus piernas ya no fueran las mismas con las que había subido minutos antes. Evitaba mirar a otras personas por miedo a que alguien notara que estaba a punto de romperse. Richard apretaba las llaves del coche en el puño, haciendo fuerza, como si al menos controlar ese pequeño objeto le diera alguna sensación de control sobre algo. Ninguno de los dos habló en el ascensor. El silencio estaba lleno de años de esfuerzos, de préstamos, de cuentas ajustadas para decirle siempre que sí a su hija. Cuando las puertas se abrieron. El ruido del lobby les pareció distante, como si no pertenecieran a ese lugar ni a ese momento. Solo querían salir de allí antes de que alguien les preguntara por qué se iban tan temprano. A pocas calles del hotel encontraron una cafetería pequeña, de esas con mesas de madera gastada y olor a café recalentado. Se sentaron frente a frente sin saber muy bien qué hacer con las manos, con los móviles sobre la mesa como si fueran objetos extraños. Los dos pidieron café, más por inercia que por gusto, y dejaron que se enfriara sin darle casi ningún sorbo. Margaret miraba la espuma moviéndose en el borde de la taza mientras intentaba ordenar lo que acababa de pasar. Y la frase de Olivia seguía repitiéndose en su cabeza como un eco cruel. Fue ahí, en ese silencio compartido, cuando algo empezó a cambiar dentro de ella. Por primera vez en muchos años no pensó en cómo justificar a su hija, sino en cómo protegerse a sí misma y a Richard de seguir siendo tratados como si fueran solo una billetera con piernas. El cambio empezó como un pensamiento tímido, casi una chispa, pero creció rápido cuando Margaret recordó que todos los contratos, absolutamente todos, estaban a nombre de ellos. No era venganza lo que sentía, sino una necesidad urgente de recuperar algo de dignidad después de haber sido expulsados del día que ellos mismos habían financiado. Richard, que siempre había sido más calmado, sacó su móvil con las manos temblorosas y abrió los correos de confirmación. Margaret lo miró en silencio, entendiendo sin palabras lo que él estaba pensando. Ninguno de los dos mencionó a Olivia. No querían hablar de ella porque dolía demasiado. Simplemente empezaron a llamar, uno por uno, a cada proveedor que aún esperaba el pago final. Y en cada llamada, en cada queremos cancelar, había una mezcla de tristeza, alivio y una especie de despertar que nunca habían sentido. El primer proveedor fue el del cuarteto de cuerdas, que parecía sorprendido, pero no puso resistencia al escuchar que el contrato estaba impago. Luego el buffet, que reaccionó con confusión y algo de molestia, pero no pudo hacer nada porque la transferencia final nunca se había hecho. La decoradora intentó persuadirlos, diciendo que todo estaba listo, pero Margaret solo repetía que no iba a financiar una ceremonia en la que no era bienvenida. A cada llamada, algo dentro de ella se recomponía, como si cada cancelación fuera un ladrillo que volvía a su lugar después de años de haber sostenido una estructura emocional torcida. Richard también respiraba mejor, como si por fin entendiera que no tenían por qué aceptar más humillaciones.
La celebración que Olivia y Tyler habían tratado de construir sobre apariencias empezó a desmoronarse antes siquiera de comenzar. Mientras seguían llamando, Margaret imaginaba la confusión que debía estar desarrollándose en el hotel. No era orgullo lo que sentía, sino una especie de claridad brutal. Toda su vida había estado sosteniendo situaciones injustas, en silencio, creyendo que ceder siempre era la forma de amar. Pero ahora veía con nitidez años de exigencias disfrazadas de necesidad, de caprichos envueltos en discursos manipuladores. El teléfono vibró varias veces con el nombre de Olivia en la pantalla, pero Margaret no atendió. No podía. No en ese estado. Richard tampoco contestó, porque sabía que cualquier intento de explicación acabaría siendo usado en su contra. De alguna manera, mantenerse en silencio era la única forma de protegerlo, poquito que todavía quedaba intacto en ellos. En el hotel, mientras tanto, los mensajes que Olivia enviaba empezaron a sonar más desesperados. Primero fueron preguntas, luego reclamos, después súplicas confusas cuando se dio cuenta de que nada funcionaría sin los pagos finales. La wedding planner, incapaz de ocultar el caos, llamaba insistentemente, diciendo que los proveedores se estaban retirando y que la ceremonia iba a quedar incompleta. Pero Margaret ya no estaba ahí para sostener a nadie. Por primera vez en décadas no corrió a solucionar un problema creado por su hija. Se quedó sentada en la cafetería, con la mano de Richard sobre la suya, sintiendo algo entre dolor, alivio y una tristeza que no se parecía a ninguna otra. Era la primera grieta en una estructura emocional que nunca había sido justa con ellos. La boda terminó siendo un espectáculo caótico, según los mensajes que seguían llegando sin parar al teléfono de Richard. Invitados sin sillas, flores sin colocar, música que nunca empezó, empleados recogiendo cosas en silencio mientras la familia Reynolds intentaba mantener una fachada que ya no sostenía nada. Olivia, acostumbrada a que sus padres resolvieran todo, no sabía cómo manejar la situación. Margaret leyó uno de los mensajes, donde su hija decía que la estaban dejando en ridículo, y fue la primera vez que no sintió culpa. Solo una profunda tristeza por darse cuenta de que Olivia siempre había amado más lo que recibía que a quienes se lo daban. No fue fácil mirar esa verdad de frente, pero era imposible seguir huyendo de ella. Cuando por fin dejaron de sonar los teléfonos, Margaret y Richard se quedaron unos minutos en silencio, respirando despacio, como si sus cuerpos estuvieran recordando lo que era existir sin estar en función de alguien más. No decidieron nada de inmediato, pero el simple hecho de haber puesto un límite tan claro abrió espacio para conversaciones que nunca tuvieron antes. Hablaron del cansancio acumulado, de los años en Penrose Painting, los que Olivia había exigido sin agradecer, de las veces en que ellos habían sido burlados por tratar de ayudar. No era odio lo que los movía ahora, sino un cansancio profundo que había estado guardado durante demasiado tiempo. Y mientras caminaban hacia el coche, por primera vez en mucho tiempo, se sintieron del mismo lado, como compañeros que intentaban reconstruir algo después de una tormenta silenciosa. Esa misma tarde, al llegar a casa, Margaret sintió que el silencio de la sala era diferente, casi pesado, como si las paredes mismas estuvieran procesando lo ocurrido. Dejó su bolso en la mesa y se quedó mirando las fotos antiguas que decoraban la repisa, cumpleaños de Olivia, navidades, graduaciones. Imágenes que siempre habían sido motivo de orgullo y que ahora parecían recordarles cuánto habían dado sin poner límites. Richard se sentó en el sofá con un suspiro largo, como quien finalmente acepta que algo dentro se rompió y ya no puede ser ignorado. No hablaron mucho, pero compartieron esa comprensión silenciosa que llega cuando dos personas han vivido la misma herida al mismo tiempo. Era el fin de una etapa, aunque ninguno de los dos se atreviera a decirlo en voz alta. Esa noche casi no durmieron. No era rabia lo que los mantenía despiertos, sino una mezcla de incredulidad y un dolor tan profundo que parecía físico. Margaret se levantó varias veces, caminando descalza por la casa como si buscara señales de que todo había sido un malentendido. Pero no lo era. Cada detalle del día estaba grabado con una claridad cruel. Olivia no había dudado, no había vacilado, no había mostrado el menor afecto al expulsarlos. Y lo peor era que revisando mentalmente los últimos años, Margaret se dio cuenta de que había ignorado demasiadas señales. Comentarios hirientes, exigencias absurdas, esa forma en que Olivia siempre esperaba que ellos resolvieran todo sin recibir nada a cambio. Ese sábado había sido solo la primera vez en que lo dijo sin disfrazarlo. El día siguiente, cuando la luz apenas empezaba a entrar por las cortinas, Margaret tomó una decisión que nunca antes se había permitido. Llamó a un asesor financiero nuevo,
alguien sin vínculos con Olivia, para revisar todo lo que tenían y lo que estaba en riesgo. Richard la observaba desde la cocina, sorprendido de verla actuar con una determinación que hacía años no mostraba. Durante la llamada, Margaret explicó lo sucedido con una voz firme, aunque por dentro la garganta le ardía. El asesor fue claro. Habían estado sosteniendo gastos que comprometían seriamente su jubilación, y seguir así solo los dejaría vulnerables. Escuchar eso, dicho por alguien externo, le dio a Margaret la última pieza que necesitaba para entender que protegerse no era abandono, sino supervivencia emocional y económica. Más tarde hablaron con un abogado, quien les recomendó actualizar el testamento, crear un fideicomiso y asegurar que su patrimonio no pudiera ser usado sin su consentimiento. Margaret sintió una punzada en el pecho mientras firmaba los primeros documentos, como si una parte de su identidad, la parte que siempre había vivido para ser madre, se resistiera a aceptarlo. Pero al mismo tiempo había una sensación nueva, frágil pero presente, la de estar recuperando el control de su vida. Richard, sentado a su lado, tomó su mano con una mezcla de apoyo y tristeza, porque sabía que ese paso era necesario, aunque les doliera más de lo que podían admitir. Y en ese despacho frío, lleno de carpetas y olor a papel viejo, los dos empezaron a reconstruir algo que llevaban años perdiendo sin darse cuenta. En los días siguientes, Margaret comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, como si su mente finalmente hubiera quitado un filtro que llevaba puesto por décadas. Recordó momentos pequeños pero dolorosos, llamadas en las que Olivia solo buscaba dinero, reuniones familiares donde la hija la ignoraba para impresionar a otros, comentarios en los que despreciaba los orígenes humildes de sus propios padres. Cada recuerdo llegaba como un golpe, pero también como una pieza más de un rompecabezas que por fin hacía sentido. Richard, por su parte, veía cómo su esposa fluctuaba entre tristeza y una calma nueva, más firme. Era evidente que algo dentro de Margaret se estaba reacomodando. Por primera vez, estaban hablando de límites reales, no como una amenaza, sino como una necesidad para seguir adelante. Fue entonces cuando recibieron la noticia que terminó de confirmar todo. Tyler había sido despedido del banco por irregularidades, y la familia Reynolds llevaba años refinanciando deudas que ocultaban con una fachada de lujo. De repente, el rechazo de Olivia comenzaba a verse por lo que realmente era, una mezcla de manipulación externa y una ingenuidad peligrosa. Margaret sintió una punzada amarga al entender que su hija había intentado encajar en un mundo que no era suyo, usando el dinero y la reputación de sus propios padres como moneda de entrada. Y aunque esa revelación dolía, también trajo una claridad inesperada. Ya no se trataba solo del desprecio del día de la boda. Era todo un patrón que había consumido su vida sin que ella lo percibiera del todo. La caída empezó cuando Tyler desapareció sin previo aviso, llevándose consigo parte del dinero que Olivia había reunido con ayuda de sus padres. Ella, que siempre había vivido confiando en que sus decisiones eran incuestionables, quedó de repente enfrentada a un agujero financiero y emocional que no sabía cómo manejar. Margaret recibió la llamada una tarde de lluvia, escuchando a su hija llorar por primera vez en muchos años, pero esta vez no como quien exige, sino como quien está verdaderamente perdida. El golpe había sido devastador. Deudas acumuladas, amenazas de prestamistas y la familia Reynolds lavándose las manos para evitar cualquier responsabilidad. Margaret sintió un viejo instinto queriendo despertar, ese impulso automático de rescatarla, pero algo se detuvo dentro de ella. Una voz nueva que decía que ayudar no podía significar destruirse otra vez. Aún así, decidieron abrirle la puerta de casa, pero bajo condiciones completamente distintas. Olivia llegó con una pequeña maleta y los ojos hinchados, sin maquillaje ni esa postura altiva que siempre llevaba como escudo. Entró despacio como si temiera romper algo simplemente respirando. Margaret la observó con una mezcla de dolor y precaución. No era indiferencia, sino la necesidad de proteger un equilibrio recién construido. Le ofrecieron el cuarto de huéspedes, no la casa entera como antes. Le dejaron claro que tendría que trabajar, enfrentar sus deudas y hacerse responsable de su vida. Y aunque fue difícil ver a su hija en ese estado, también fue la primera vez en años que Margaret sintió que estaban actuando desde el amor, no desde la culpa. Los primeros días fueron tensos, llenos de silencios incómodos y pequeños roces que dejaban ver lo mucho que Olivia había evitado cualquier forma de responsabilidad durante años. Margaret la veía levantarse tarde, mirar el teléfono con ansiedad y luego intentar distraerse como si nada estuviera pasando. Pero poco a poco, la realidad empezó a imponerse. Llamadas de acreedores, correos sin responder, citas laborales que debía atender.
Richard, desde una distancia prudente, acompañaba el proceso sin intervenir demasiado, recordándose que esta vez no podían cargar con lo que no les correspondía. Margaret observaba todo con una mezcla de esperanza y cautela, esperando que su hija realmente entendiera que esa etapa no era un castigo, sino un punto de partida forzoso. Un día, Olivia regresó de una entrevista con los ojos rojos, pero no por haber llorado de impotencia, sino de vergüenza. Había tenido que admitir sus errores, explicar situaciones que antes se esforzaba por ocultar y enfrentar preguntas que la desnudaban emocionalmente. Margaret la escuchó desde la puerta del pasillo, sin interrumpirla, dejando que hablara por primera vez sin pedir nada a cambio. Algo cambió en ese momento. Olivia dejó de culpar a otros y comenzó a reconocer su propia parte en todo lo que había pasado. Y aunque no fue una transformación inmediata, Margaret sintió que una grieta distinta se abría, no de ruptura, sino de reconstrucción. La terapia fue otro punto de inflexión. Olivia aceptó asistir casi por obligación al principio, empujada por la necesidad de ordenar su vida, pero con el tiempo empezó a llegar a casa con reflexiones que antes jamás habría considerado. Hablaba de patrones, de expectativas irreales, de cómo había confundido amor con utilidad. Margaret escuchaba con cautela, porque había aprendido a no entregarse por completo a la primera señal de cambio. Aún así, algo en la mirada de Olivia se veía diferente, menos defensiva, más humana. Era doloroso reconocer que su hija estaba aprendiendo cosas que quizá ella misma debería haber enseñado antes, pero también era un alivio ver que el golpe había frenado una caída que podría haber terminado en algo mucho peor. Mientras Olivia avanzaba en su propio proceso, Margaret y Richard empezaron a redescubrir partes de sí mismos que llevaban años escondidas bajo responsabilidades ajenas. Comenzaron a salir más, a caminar por el parque sin prisa, a planear viajes que siempre habían postergado por cuidar los caprichos de su hija. Margaret retomó un curso de pintura que había abandonado hacía décadas, y Richard volvió a tocar la guitarra, algo que no hacía desde su juventud. Y si alguien ha llegado hasta este punto del relato, les agradecería que lo compartan. Nunca se sabe a quién puede servirle leer una historia así. Esos pequeños gestos eran más importantes de lo que parecían. Cada uno era un recordatorio de que sus vidas no terminaban en Olivia, y que amar no significaba desaparecer. Con el tiempo, la convivencia comenzó a sentirse menos tensa, aunque no siempre fácil. Olivia empezó a colaborar con las tareas de la casa, algo que antes jamás habría considerado necesario. También buscó un segundo empleo temporal para acelerar el pago de sus deudas, llegando a casa agotada pero con una expresión distinta, cargada de responsabilidad. Margaret la veía llegar sudada, a veces frustrada, pero ya sin esa actitud de superioridad que la había alejado tanto. Era extraño, casi desconcertante, ver a su hija aprender cosas básicas a los 30 años, pero Margaret entendió que cada paso, por pequeño que fuera, era una señal de que la reconstrucción estaba ocurriendo de verdad. Allí, en la mesa de la cocina, entre recibos, horarios y tazas de té medio frías, empezaron a existir conversaciones honestas que nunca antes habían tenido. Una noche, mientras guardaban los platos, Olivia se quedó quieta con una cuchara en la mano y murmuró un perdón, que sonó más real que cualquier palabra bonita que hubiera dicho durante los últimos años. No era un perdón para cerrar el tema, ni uno de esos pedidos para manipular o suavizar tensiones. Era un reconocimiento sincero. Margaret no respondió de inmediato, porque todavía había cicatrices vivas que necesitaban tiempo. Pero en ese silencio se abrió un espacio nuevo, uno que no existía antes, uno donde madre e hija podían mirarse sin exigir ni esperar nada imposible. Richard, desde la sala, escuchó aquel breve intercambio y sintió que, aunque quedaba mucho camino por recorrer, algo fundamental había cambiado para siempre. La vida empezó a organizarse de una manera más saludable para los tres. Olivia diseñó un plan de pagos realista, redujo gastos y hasta buscó apoyo legal para resolver parte de las deudas que Tyler había dejado a su nombre. Margaret la acompañó en algunos trámites, no como la salvadora de antes, sino como una presencia tranquila que estaba ahí sin cargar con todo. Era extraño y nuevo ver a Olivia asumir consecuencias, pero también profundamente necesario. A veces retrocedía, lloraba o se frustraba con la lentitud del proceso, pero volvía a intentarlo al día siguiente. Margaret comenzó a reconocer en ella una fortaleza que había estado escondida bajo años de orgullo y dependencia. Con el paso de los meses, Margaret y Richard notaron que ya no esperaban escuchar reproches ni exigencias de su hija.
Las conversaciones se volvieron más equilibradas, sin tonos acusatorios ni frases hirientes. Olivia empezó a preguntarles cómo se sentían, algo que antes nunca había hecho. Y aunque al principio Margaret respondía con cautela, poco a poco empezó a permitirse confiar un poco más. No como antes, sino desde un lugar más realista y maduro. Había una serenidad nueva en la casa, un ritmo distinto donde todos tenían su espacio, y ese cambio trajo una certeza enorme para Margaret. El amor que se da con límites no se quiebra, se vuelve más honesto. Llegó un momento en que Margaret empezó a mirar hacia atrás sin sentir que se rompía por dentro. Recordaba el día del desastre con una claridad casi quirúrgica, pero ya no desde la herida abierta, sino desde el aprendizaje que había surgido después. Olivia también hablaba de ese día con más responsabilidad, reconociendo cómo había permitido que el ego, la presión social y la manipulación de los Reynolds la alejaran de quienes siempre estuvieron ahí. En una de esas conversaciones mencionó con vergüenza el vestido, la decoración, incluso el cuarteto de cuerdas que nunca llegó a tocar, como recordatorios de una vida construida sobre apariencias. Margaret la escuchó con calma, sabiendo que esa honestidad era parte del proceso que su hija necesitaba para crecer de verdad. Ya no se trataba de reproches, sino de entender para no repetir. Un año después, Margaret abrió una caja antigua donde guardaba el collar familiar que había llevado el día de la boda, un símbolo que siempre había representado continuidad y amor entre generaciones. Lo sostuvo en sus manos durante unos minutos, sintiendo el peso real y emocional del objeto. No lo entregó, no aún, porque entendía que ciertos símbolos solo tienen sentido cuando el vínculo también se reconstruye desde un lugar honesto. Lo volvió a guardar, no como un castigo para Olivia, sino como un recordatorio de que las relaciones sanas requieren reciprocidad. Aquel día, mientras cerraba la caja y escuchaba a Richard afinar su guitarra en la sala, Margaret supo que los tres habían cambiado para siempre. No eran la familia de antes, pero eran una familia más real, más consciente y sobre todo más humana.